vivido con un profundo deseo de conocer a Dios. Era como un hambre de su presencia. Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible. Yo te busco. Acá desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Estamos transmitiendo aquí en Radio Adicción Cristiana y queremos agradecer su preferencia, el que usted pueda sintonizarnos a través de nuestra página de internet o también a través de las diferentes plataformas digitales. Agradecemos en verdad que pueda estar escuchando la palabra de nuestro Dios, y hoy en esta tarde vamos a estar hablando acerca de algo bien importante. Bueno, le queremos recordar los teléfonos en cabina acerca de esta estación de radio. Les queremos recordar que es el 1522-3508. Puede usted comunicarse y con toda confianza aquí le estaremos atendiendo todas las llamadas que usted pueda estar haciendo para poder preguntar, para poder enviar bendiciones o para poder incluso pedir oración por alguna necesidad que usted esté presentando. Así que hoy en esta tarde, les saluda, como ya dijimos, Miguel Palo de la Iglesia de Cristo, donde nos estamos congregando allá en la calle Basolo, número 415, en San Pedro Garza García, Nuevo León, aquí en México. Así de que, agradecemos otra vez al que está aquí con nosotros. Y hoy en esta tarde, casi siempre le invitamos a que pueda ir por su Biblia, que pueda estar junto con nosotros, con su Biblia ahí en su mano, para poder estar corroborando lo que estamos hablando, que esté conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero hoy en esta tarde queremos, en una manera muy especial, pedirle, que si puede tener su Biblia, qué bueno, para que pueda usted estar corroborando lo que vamos a hablar hoy en esta tarde. Pero si no, tenga ahí a la mano una pluma, un papel, porque en esta hora vamos a estar dando algunos textos que son, consideramos que son bastantes textos, pero es necesario para que usted más adelante usted pueda corroborar, usted pueda, después de tener ahí las anotaciones, esté escuchando el mensaje y después de eso usted pueda estar checando lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí vamos a estar dando los textos, vamos a estar leyéndolos, pero a lo mejor vamos a darlo un poquito rápido por cuestión del tiempo para poder abarcar todo lo que nosotros tenemos para esta tarde. Vamos a hablar hoy acerca de este tema tan importante, como dijimos. Vamos a hablar acerca de Jesús, de por qué Jesús llega a ser el protagonista, de por qué Jesús llega a ser el que está influyendo tanto en la vida de muchas personas, por qué muchos han estado hablando acerca de Jesús hasta nuestros días. Vamos a estar hablando acerca de esto, y por eso queremos que usted ponga especial atención, que usted esté escuchando atentamente la palabra de Dios, sobre todo si usted todavía no es cristiano, usted todavía no ha sido bautizado. Hoy es la invitación para que usted pueda escuchar, pueda saber acerca de Jesús y pueda saber el por qué. ¿Por qué muchas personas han estado decidiendo aceptar a nuestro Señor Jesucristo?
Bueno, para poder hablar acerca de Jesús tenemos que ir un poquito atrás, hablando acerca de la caída del hombre, hablando acerca del pecado, de las cosas que usted y yo hemos cometido durante nuestra vida. Después de la etapa de la juventud, empezamos nosotros a abrir nuestro entendimiento, a abrir el discernimiento de nuestra mente, y de esta manera comenzamos nosotros a inclinarnos hacia lo malo. Esta es la situación que en la mayoría de la humanidad está, y por esta razón nuestro Dios vio que esto era una necesidad apremiante en nuestras vidas. Nosotros, usted y yo, somos culpables de pecado, y esto es algo que podemos nosotros mostrar tanto por la Biblia como por la vida misma. Podemos darnos cuenta, mirar a nuestro alrededor, mirar en nuestra propia casa, mirar en nuestra propia vida y darnos cuenta que realmente estamos acusados por el pecado. El pecado es algo que ha invadido nuestra vida y estamos nosotros siendo culpables de todas aquellas cosas que la Biblia nos enseña que es pecado delante de nuestro Dios. Cada vez que usted desobedece algo que Dios dice, o cada vez que usted hace lo contrario a lo que Dios está diciendo, usted está en pecado. Y esta situación, bueno, lo pone en una condición nada favorable delante de nuestro Dios. Bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hablar acerca de esto, hermanos y amigos, porque esto es la condición del hombre. El tema principal en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal es la salvación del hombre, la salvación de la humanidad, algo que nosotros necesitamos estar atendiendo, porque de esto se trata el plan de nuestro Dios. La Biblia nos habla acerca de esto y es el tema principal que nosotros tenemos que estar atendiendo. Así de que vamos a abrir hoy nuestro corazón, vamos a estar atentos a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, para que usted pueda darse cuenta el por qué Jesús es el protagonista de esta historia. Vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a entender el por qué muchas personas a lo largo del tiempo bíblico y el tiempo histórico, a lo largo de toda la historia hasta nuestros días, hay muchas personas que quizá usted que todavía no es cristiano, o quizá a lo mejor mucha gente, catalogamos como que están mal de su mente, como que están, que están ellos siendo fanáticos, que están siendo como muy exagerados al estar solamente hablando de Jesús, y Jesús para acá y Jesús para allá, y tantas cosas que a veces uno no logra entender, pero porque no ha leído quizá, o no ha sabido bien a bien acerca de esta historia. Bueno, quiero que hoy me acompañen ustedes, cada uno de ustedes, que su mente la puedan trasladar hasta el año donde Jesús estaba aquí en la tierra. El último año, dice la Biblia, que él comenzó su ministerio a los 30 años, entonces duró 3 años su ministerio. Entonces vamos a trasladarnos al año 33, allá donde Jesús estaba todavía sobre la tierra. Estamos en el tiempo de la Pascua, está comenzándose el año judío y estamos en el tiempo de la Pascua. Es jueves por la noche y Jesús, después de todo lo que hizo en esta tierra, comienza a quedarse solo. Dice la palabra de nuestro Dios allí en Lucas capítulo 22 y versículo 53. Vamos a comenzar aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios, cuando dice aquí la palabra del Señor, Lucas capítulo 22 y versículo 53, y leemos aquí de esta manera: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Dios, que durante 3 años estuvo hablando públicamente, hablando la palabra de Dios en las plazas, en el templo, en todo lugar donde Él se encontraba, en diferentes ciudades ahí cercanas, en diferentes aldeas estuvo hablando. Los escribas y fariseos eran testigos de lo que Él estaba hablando, y sin embargo dice que no lo prendieron. Pero ahora dice, este es el tiempo y la potestad de las tinieblas. Vamos a hablar acerca de esto. Pareciera que es el día en que las tinieblas estuvieron reinando sobre la tierra. Es el día en que las tinieblas cubrieron la tierra, porque iba a pasar o pasó algo sin precedentes. Esto es algo que nosotros leemos en la palabra de nuestro Dios. Esta misma gente que lo aprendió, que estuvo haciendo toda esta trama para poder aprender a Jesús, bueno, es la misma gente que un domingo antes lo había proclamado rey, lo había recibido con palmas y había dicho que él era el rey y lo querían proclamar su rey. Pero ahora lo estaban aprendiendo, ahora lo estaban acusando y ahora incluso pidieron su muerte. Así de que esto es la incongruencia de estas personas, pero esto fue lo que pasó allá en aquella noche. Nuestro Señor Jesucristo abre su corazón a sus amigos, a sus discípulos, a su círculo íntimo, y les dice que Él estaba en esta necesidad. Esto era algo que
nuestro Señor Jesucristo hace, según nos relata Mateo capítulo 26 y versículo 38. Mateo capítulo 26, versículo 38, dice la palabra de Dios de esta manera: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Imagínense al maestro, aquel que pudo reprender los vientos, aquel que el mar le hizo caso, aquel que pudo sanar tantas personas. Ahora en este momento abre su corazón a los discípulos y dice: mi alma está triste hasta la misma muerte. Él se sentía en esta tristeza tan grande, y esto es lo que estaba pasando en su corazón. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que los discípulos, bueno, Él esperaría que así como Él estuvo con ellos, estuvo para poder ayudarles, para poder darles todo lo que les otorgó durante estos 3 años. Por lo menos lo que podría esperar es que ellos estuvieran con Él, que ellos estuvieran apoyándolo en estos momentos de tristeza. Pero no fue así. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 26, versículo 40 al 44, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. En esta parte encontramos que nuestro Señor Jesucristo había estado con ellos en una comunión tan íntima como es la Pascua. Dice que estuvo pasando esa última Pascua ahí con ellos. En el Evangelio de Lucas dice: no saben cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y entonces Él esperaría ese apoyo, Él esperaría que estuvieran con ellos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los apóstoles, los discípulos, sus amigos, estuvieron dejándolo solo. Estuvieron ellos durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño y no pudieron velar con Él 1 hora. Se aparta otra vez y los vuelve a hallar durmiendo. Esta es la situación. Nuestro Señor Jesucristo fue dejado solo. En esta parte, cuando estaba allí después de la cena del Señor, o después de la Pascua que estaba comiendo con ellos, donde instituye la cena, dice que salió al monte de los Olivos y estuvo allí en el huerto del Getsemaní orando. Y cuando Él oraba de esta manera. Dice en Marcos capítulo 14 y versículo 36, Marcos capítulo 14 y en el versículo 36, dice así la palabra del Señor. Marcos 14, 36. Dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice Abba, Padre, esta expresión es una palabra o es una expresión que es hablarle como diciendo: papito, papito, para ti todas las cosas son posibles. Hasta este punto estaba triste su alma que nuestro Señor Jesucristo clamaba al Padre con gran intensidad diciendo: papito, todas las cosas son para ti posibles. Si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como dicen los otros evangelios. Esto era lo que estaba padeciendo nuestro Señor Jesucristo, esto era lo que estaba viviendo, y por esta razón nuestro Señor Jesucristo, Él estaba diciendo que si podía, que esta copa que pasara de Él sin que la bebiera, pero sujetándose todavía a que la voluntad del Padre se siguiera cumpliendo en Él. Él habló y dijo: me es necesario hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de aquel que me ha enviado. Así es de que en esta parte, cuando Él estaba orando, cuando Él en estas 3 ocasiones que nos menciona Marcos, que fue a orar, dice la palabra de nuestro Dios ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 44, nos relata en esta parte, Lucas capítulo 22 y versículo 44, dice así la palabra del Señor. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos piensan que esto es una exageración de parte de Lucas, ya que no es posible que alguien pueda estar sudando sangre. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, y esto es verdad, dice que él estaba en agonía. Su intensidad, su estrés psicológico era tan grande que menciona aquí Lucas como quien estaba en agonía. Dice: y estando en esta agonía, oraba con intensidad. Y hasta este punto, nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo
una situación que los médicos lo llaman hermatridosis, donde los vasos capilares que tenemos nosotros en la frente, los vasos capilares, cuando la presión es tanta, la presión arterial es tanta, entonces estos pueden llegar a reventarse, y al mezclarse con el sudor, acerca de la intensidad, hablando de la intensidad y de la agonía, al mezclarse con el sudor, pareciera como si estuviera en esta parte teniendo ese sudor de sangre, pero es realmente que los vasos capilares se revientan, se mezclan con el sudor y entonces empieza a caer estas grandes gotas de sangre. Dice la palabra de nuestro Dios que él estaba orando en esta intensidad, estaba pidiendo al Padre que si era posible que pasara esta copa sin que él la bebiera, pero en el versículo 43 de Lucas 22, 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La respuesta del Padre fue no hay otra manera, tienes que ir a la cruz, tienes que morir, tienes que padecer todo esto, tienes tú que llevar los pecados de la humanidad para poder entonces pagar esa deuda. Entonces dice que cuando esta respuesta fue no, el Padre envió un ángel para poder fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estando en esta condición, cuando sus apóstoles los haya durmiendo, va y se retira otra vez a orar, los haya durmiendo y se retira otra vez a orar, y luego todavía él ya sabía esto. Sin embargo, pues imagínense el dolor que puede uno sentir cuando alguien lo traiciona, cuando alguien que se supone que es tu amigo, que convivió contigo, que estuvo todo el tiempo contigo, entonces te da esta traición o te hace esta traición. Allá en Mateo capítulo 26, versículos del 48 al 50, Mateo 26, del 48 al 50, dice aquí, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Dice en el versículo 49, y enseguida se le acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se le acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido, fue entregado por Judas, fue entregado por uno de sus discípulos, por uno de los que estaban con él, uno de los que sabía todas las cosas, uno de los que recibió también la misma instrucción que los otros 11, y sin embargo, él vio la oportunidad y lo vendió por el precio de un esclavo, según lo leemos allá en las profecías de Zacarías. Así es de que esto fue lo que hizo. Por 30 piezas de plata estuvo entregando a su maestro, y con un beso lo saludó para identificarlo y que no lo confundieran con alguno de los otros 11 que estaban con él, sino que dijo, al que yo le diera el beso en la mejilla, ese es, para que lo aprecen y para que lo traigan acá. Así es de que en Mateo 26, versículo 56, seguimos leyendo ahí en esta parte, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando fue aprendido nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que los apóstoles huyeron, ya no estuvieron más con Él, ya no andaban más con Él. Y aún cuando menciona que Pedro lo estaba siguiendo, lo seguía de lejos, y más adelante incluso lo niega. En Lucas capítulo 22 tenemos este relato, versículos 61 y 62. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, dice la palabra del Señor así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Así de que nosotros podemos encontrar aquí como esta historia, fíjense, este panorama. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra triste, se aparta a orar. El Padre le dice que no a la petición que él estaba haciendo. Le envió un ángel para fortalecerle, pero después de esto, uno de sus amigos lo traiciona y lo entrega a las autoridades judías. Los apóstoles lo dejan solo y también uno de ellos iba con él, pero siguiéndolo de lejos, y entonces lo niega. Cuando le dicen, tú andabas con él, tú eres uno de ellos, tú también estabas con él, dijo, no sé de qué me hablan, no conozco al hombre. Y esto fue lo que ocurrió. Pedro también incluso lo negó. Así de que puede usted imaginarse el dolor que estaba en Jesús, todo aquello que estaba cargando por causa de esta soledad. Bueno, pero ahí no para la historia. No solamente fue un acto sentimental,
Para empezar, en su interior, seguramente, hablando de forma humana, podemos nosotros sentirnos destrozados. Cuando más necesitamos de alguien, nosotros nos hemos quedado solos. Así de que esto es lo que pasó con el Señor. Pero después de esto, su juicio, porque fue entregado a las autoridades y no nada más lo aprendieron, sino que lo llevaron ante las autoridades, y su juicio fue arbitrario. Pareciera que les surgía matarlo, lo querían matar pronto, porque esto era lo que estaban ellos planeando. Entonces vemos ahí la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 18 y en el versículo 14. Juan 18, 14, dice aquí la palabra del Señor: era Caifás el que le había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, aquí en una parte muy, muy sabia, entre comillas, este hombre, Caifás, estaba dando el consejo a los judíos de que valía más que uno solo hombre muriera por todo el pueblo. Así de que este hombre no tenía autoridad para poder juzgarlo, no era quien para juzgar al rey, no era quien para juzgar a Jesús, y sin embargo él fue quien lo enjuició. Dice la palabra de nuestro Dios que su juicio fue a base de mentiras. Dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículos 59 al 60, Mateo capítulo 26 versículos 59 al 60, dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Leímos todavía en el 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Fue a base de mentiras, fueron falsedades los que estuvieron allí declarando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, la ley decía que alguien tenía que acusar, y por boca de 2 o 3 testigos era acusada la persona, pero se contradecían, entre ellos no llegaban a un acuerdo y había contradicción y no podían estar acusándole, a pesar de que muchos falsos testigos se presentaron. Podemos imaginarnos de veras este hombre que solamente habló verdad, que nunca hubo mentira, nunca hubo engaño, nunca hubo una segunda intención en sus palabras. Todo el tiempo era buscar el bien, ayudar al prójimo, sanar a todo aquel que lo necesitaba, predicar el evangelio del reino. Esta era su misión y esto era todo lo que había hecho. Todas sus palabras fueron conforme a la verdad y todos sus hechos fueron justos, y sin embargo estaban buscando en él alguna cosa de que acusarle, pero todo esto a base de mentiras. Así es de que esto fue lo que hicieron. Y por fin, como sabemos, allí buscaron la manera, allí argumentaron todo lo que pudieron y estuvieron entregándolo al fin a las autoridades romanas. Porque ellos, según no tenían autoridad para poder matar a nadie, entonces estuvieron llevándolo ante las autoridades romanas. Y dice también la palabra de nuestro Dios que en su juicio ante las autoridades romanas, se burlaron de él y lo torturaron. Aquí es donde viene la parte que va ahora a sufrir físicamente. Ya había sido destrozado, en su forma, si nosotros queremos verlo como en sus sentimientos. Había sido dejado solo, había sido abandonado, había sido traicionado, había sido enjuiciado injustamente, y ahora venía la tortura y un juicio cruel. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de esto allá en el Evangelio de Marcos capítulo 14 y en el versículo 65. Vamos a leer esta parte, Marcos capítulo 14 y versículo 65. Dice la palabra de nuestro Dios, Marcos 14, 65. Dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Como sabemos nosotros, fue llevado ante estas 2 autoridades, tanto ante Herodes y ante Poncio Pilato, y entonces ninguno de los 2 encontraba como que algo de qué acusarle. Incluso Pilato, tratando de reconvenir a la gente que lo acusaba, dijo: no hallo en él cosa digna de muerte, no hallo en él alguna acusación que merezca la muerte. Realmente este hombre para mí es inocente, es un hombre que no merece ser castigado. Entonces habla ahí lo acusan acerca de sedición, lo acusan acerca de tantas cosas que realmente no eran correctas. Como ya sabemos, los judíos, cuando él dijo
Cuando él dijo que era el rey de los judíos, bueno, pues dijo, nosotros no tenemos más rey que César, actuando hipócritamente y hablando hipócritamente, porque ellos no estaban contentos con la opresión que Roma les estaba imponiendo. Sin embargo, porque querían matar a Jesús, entonces ellos según estaban acusando a Jesús de sedición. Por lo tanto, entonces dice la palabra de Dios que fue llevado allá a la tortura, y cuando estaban ahí torturándolo, dice que comenzaron a escupirle, le cubrieron el rostro, le daban de puñetazos, bofetadas, decían, a ver, dinos quién fue el que te pegó, humillándolo, burlándose de este hombre. Entonces, seguimos leyendo allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 11, Lucas 23, 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No les bastaba toda la humillación que estaban haciendo con Jesús. Dice ahí que cuando estuvo Herodes junto con sus soldados, lo estuvo escarneciendo, se estuvo burlando de este hombre. Estuvo burlándose de él, lo vistió con ropa espléndida, lo envía delante de Pilato, y esto fue lo que hizo, burlándose, diciendo que él no creía que él era quien decía ser. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 39 y 40. Juan, capítulo 18, versículos 39 y 40. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. Si queréis pues que os suelte al rey de los judíos, entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, en otro pasaje de los evangelios dice que Pilato vio como la oportunidad de poder liberar a Jesús. Él quiso liberarlo porque dijo, yo no encuentro una maldad en este hombre, yo no encuentro algo digno de muerte en este hombre, yo lo voy a dejar en libertad. Pero no podía como complacer solamente a Jesús. Él sabía que Jesús era inocente, pero tenía que complacer a los judíos, y los judíos pedían su muerte. Entonces dijo, bueno, es tiempo de la Pascua, y él miró como una oportunidad de poder dejarlo en libertad. Dijo, bueno, tenemos por costumbre, o ustedes tienen la costumbre, de que yo suelte en este tiempo a un preso, y aquí tengo dos opciones. Tengo a Barrabás por este lado, es ladrón, homicida y sedicioso. Y Jesús, él es su único crimen por lo cual se le acusa es que dijo que era el rey de los judíos. Así es de que ¿a quién quieren que suelte? Pilato seguramente pensó que iban a escoger a Jesús, que iban a decir, Jesús es el que queremos que sueltes, porque no nos conviene que este ladrón, homicida y sedicioso ande suelto por las calles. Pero no, eligieron a Barrabás. Dijo, queremos no a Jesús. Dijo, todavía como induciendo la respuesta de los judíos, dijo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Dijo, no a este. Queremos que nos sueltes a Barrabás. Queremos a Barrabás en libertad. Pilato, podemos pensar ahí en su mente cómo se frustró, cómo estuvo a lo mejor pensando, ¿cómo es posible que elijan mejor a este hombre, que es un hombre que ha causado tantos males a la sociedad judía? Pero esto fue lo que hicieron. Imagínense, la gente prefirió darle la libertad a Barrabás en lugar de a él. Prefirió a un hombre que no merecía la libertad, y a él lo condenaron a muerte. Así es de que esto fue lo que hicieron. No creían que era el rey por el caso de Herodes, no creían que él era el Salvador por el caso de los judíos, y prefirieron a un homicida darle la libertad. Seguimos leyendo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Ahora vamos a ver cómo cuando estuvo siendo torturado, en esta tortura incluyó esta parte. Juan 19, del 1 al 5. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con su manto de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre.
Pilato, tratando todavía de buscar una oportunidad, después dijo, bueno, pues entonces no es este hombre el que ustedes quieren en libertad, bueno, lo voy a azotar, voy a castigarlo de esta manera, voy a flagelarlo. Entonces lo azotaron y lo trajeron delante del pueblo. Estuvieron ellos poniéndole una corona de espinas y entonces estuvieron poniéndole el manto de púrpura para que pudiera de alguna manera el pueblo compadecerse. Digo, miren, aquí está el hombre, no hallo yo en él culpa alguna, no encuentro por qué lo quieren ustedes matar, no entiendo por qué. Entonces Jesús, al presentarse de esta manera, Pilato, pensamos a lo mejor que pudo haber pasado por su mente, al verle de esta manera se van a compadecer y le van a perdonar la vida. No, no fue suficiente para ellos. Si seguimos leyendo, la gente pidió su muerte, pidió su crucifixión. Según lo que nosotros leemos, de veras, cuando estaba esta parte en la crucifixión, el látigo que utilizaban para poder golpear al condenado a muerte, era un látigo que tenía bolas de metal en el cuero, y entre el cuero también tenía incrustado trozos de hueso. Estas dos partes eran utilizadas para flagelarlo. Y por supuesto, el que utilizaba esta arma no era cualquier persona, era un soldado romano adiestrado para la guerra, que sabía utilizar este armamento y que sabía dónde pegar. Así es de que podían golpear desde las piernas, todos los muslos, hasta la espalda. Todo esto era libre para que pudieran golpearlo. Cuando azotaba el soldado, azotaba el latigazo, daba golpes con las bolas de metal, y entonces los huesos afilados se clavaban en la piel, y al sacarlo desgarraban la piel, desgarraban los nervios. Al volver a golpear, no solamente producía hematomas con las bolas de metal, sino que ahora reventaba la piel. Esto era lo que pasaba. Según Eusebio, un historiador, menciona que la víctima quedaba devastada. Muchos morían antes de llegar a la crucifixión, y entonces tenían que morir ahí por la golpiza. Esto es lo que pidieron la crucifixión. Fue azotado nuestro Señor Jesucristo con este látigo, y fue desgarrado sus nervios, sus músculos, todo fue desgarrado, su piel, y entonces comienza a tener otro efecto a causa de la hemorragia. Ella estaba en una conmoción hipovolémica, así se conoce esto. Cuando el cuerpo empieza a perder mucha sangre, entonces ya no podía a veces ni siquiera mantenerse de pie, de tal manera, como dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 15 versículo 21, que no pudo cargar la cruz. Entonces le pidieron a uno que pasaba por ahí que le ayudara. Marcos 15, 21 dice así la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Él estuvo ayudándole, tuvo que ayudarle con la cruz porque ya no podía con ella, por causa de esta conmoción hipovolémica donde estaba él desangrándose. Así es de que fue torturado nuestro Señor Jesucristo. Lo sujetaron a la cruz. Tuvo que caminar por la vía dolorosa. Así se conoce este camino que va desde la fortaleza de Antonia hasta el monte de la Calavera. Entonces tuvo que caminar por la vía dolorosa cargando su cruz, lo cual ya no podía. Simón de Cirene lo ayuda. Llegaron al lugar donde iba a ser crucificado, y entonces, puesto ahí, dice que lo clavaron a la cruz. Lo sujetaron con unos clavos que, según la historia o según la arqueología, eran estacas de aproximadamente entre 12 y 17 centímetros para poder clavar la cruz. Esto es lo que estaba haciendo. Para los romanos, muchas veces la muñeca era considerado como parte de la mano. Así es de que ya sea algunos historiadores comentan que fue atravesado el clavo que atravesó esta parte de la muñeca, o a lo mejor donde haya sido, si fue en la mano. Pero el punto es que este clavo realmente le estaba destrozando los nervios. Más o menos para poder imaginarnos qué es lo que se siente, imagínense en este huesito del codo, que a veces cuando nos pegamos accidentalmente como que se acalambra. Imagínense, es como si usted lo presionara con unas pinzas de presión y empezara a retorcerle. Eso es el dolor que se siente el estar clavando a la cruz, el estar siendo clavado a la cruz. Esto fue lo que sintió nuestro Señor Jesucristo. Y bueno,
El cuerpo estaba cansado, el cuerpo estaba molido y por supuesto al estar puesto en la cruz con las manos extendidas, el peso del cuerpo lo invitaba o lo hacía colgarse. Entonces, imagínense, al tener los brazos extendidos en esta posición, bueno, podemos hablar todavía y estar tranquilos, podemos respirar tranquilamente. Pero si nosotros levantamos los brazos, el omóplato presiona los pulmones y no es fácil ni siquiera el poder hablar. No es fácil poder pronunciar palabras. Fíjense, esto es lo que pasa. Si ustedes pueden hacer el experimento en su casa, con las manos hacia arriba extendidas, los pulmones son presionados y no pueden fácilmente exhalar el aire. Pueden inhalar, pero no pueden exhalar. Así es de que el condenado a muerte, el que estaba siendo crucificado, tenía que apoyarse en los pies para poder levantarse y poder, bajar los brazos, poder exhalar, y esto era lo que estaba haciendo. La cruz estaba lastimando la espalda ya desgarrada de nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo atormentado allí en esa cruz. Y en la cruz todavía, aparte del dolor físico que estaba sintiendo, todavía muchos se estuvieron burlando de él. Mateo capítulo 27, versículo 39 al 44, dice ahí la palabra del Señor. Mateo 27, del 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así de que esto fue lo que estaba pasando. Se estaban burlando, le injuriaban, porque creían que no era más que un mentiroso, un charlatán, alguien que estaba hablando cosas que no eran ciertas. Dijo, bueno, pues estuvo hablando tantas cosas, ahorita queremos verlo en acción, pudo ayudar a mucha gente y ahorita no puede ayudarse a sí mismo. Eso es lo que estaban pensando de Jesús. Pasaban y meneaban la cabeza, cuando estaba haciendo un bien para ellos, para los que estaban allá al pie de la cruz. Estaba haciendo todo eso en favor de ellos, y se estaban burlando de él. Él podía usar todo su poder, todo lo que tenía a su disposición, pero no lo hizo, sino que siguió adelante, prosiguió y estuvo haciendo todo lo necesario. Bueno, le ofrecieron un analgésico para poder calmar el dolor. Mateo capítulo 27, versículo 34, nos dice acerca de esto. Mateo 27, 34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El vinagre mezclado con hiel era un tipo de analgésico que los soldados romanos utilizaban en la batalla para poder mitigar el dolor, el cansancio. Pero Jesús, cuando lo probó, supo lo que era y no quiso probarlo, no quiso beberlo, no quiso tener un analgésico en su cuerpo, sino que él quiso experimentar todo el dolor para mostrarnos su amor, para mostrarle el amor de él hacia usted. Hacia usted, amigo que nos está escuchando, hacia usted, hermano que nos está escuchando. Jesús quiso mostrarnos su amor. Ese día hubo grandes acontecimientos. Estando Jesús en la cruz del Calvario, hubo grandes acontecimientos. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra de nuestro Dios que el velo se rasga, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasga de arriba abajo. Y los sacerdotes no entendían de qué se trataba. Jesús estaba abriendo el camino hacia el lugar santísimo, para usted y para mí. Eso es lo que estaba haciendo. Jesús estaba abriendo ese lugar para que ahora pudiéramos tener libre acceso y poder estar dirigiéndonos al Padre. Cuando Cristo murió, dice la palabra de nuestro Dios que fue dejado por el Padre. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese día, cuando Jesús murió en la cruz, fue cargado sobre él todos los pecados de toda la humanidad. Allí Jesús pagó por sus pecados. Por usted que nos está escuchando, allí pagó por sus pecados. Llevó nuestra carga, sufrió nuestros dolores. Y esto es por amor suyo, por amor de usted. Así es de que hoy en día esta historia usted la conoce, usted la sabe.
sabe acerca de esta verdad, sabe lo que ocurrió allá en monte, en el monte Calvario. Usted sabe lo que ocurrió, usted sabe acerca de Jesús. Esta historia no es nueva, porque se ha predicado por muchas veces en todos los tiempos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo va a responder a usted? Porque la historia no termina ahí. Jesús fue sepultado y al tercer día se levanta de la tumba, consiguiendo victoria para nosotros y haciendo para nosotros este camino, el camino hacia el Padre. Por esta razón Jesús es el protagonista de todos los tiempos, es el protagonista de la historia, es el único que puede darnos salvación. Así que, amigo, hoy le invitamos para que usted lo pueda meditar. La palabra de Dios dice que lo que usted tiene que hacer para poder hacer efectivo este sacrificio en su vida son 5 pasos. Si usted oye la palabra de Dios, cree el Evangelio de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe y se bautiza, alcanza el perdón de sus pecados. Si usted permanece hasta el fin, Dios le promete la vida eterna. Así de que le invitamos para que no deseche este mensaje, para que usted pueda seguirlo meditando. Le recordamos, mi nombre es Miguel Palo, somos de la Iglesia de Cristo, estamos ubicados en Abasolo 415, allá en la colonia Rincón Colonial, en San Pedro Garza García, y le recordamos los teléfonos de aquí de cabina, el 1522-3508, es donde usted puede comunicarse. Si usted desea más información, aquí podemos atenderlo. Gracias por su atención y que Dios lo siga bendiciendo.